Muy bien, continuamos con el montaje y la conexión en sensores. Normalmente cuando pues hablamos de conexión, pues se montan según las necesidades de medida. Para ello pues se seguirán las instrucciones del fabricante y pues el sentido común del instalador. También pues es necesario el esquema de conexionado y este suele estar en la ficha técnica del sensor. Y bueno, antes de hacer la conexión, pues debemos de asegurarnos de los parámetros y la forma de alimentación para pues evitar que pues se nos averíe o descomponga nuestro sensor. Y después de la conexión, pues se verificará si es posible pues el funcionamiento del sensor. Y bueno, también pues aquí hay que intentar anticiparnos a problemas posteriores que se pueden dar pues en la instalación. Por ejemplo, la caída de líquidos, las vibraciones mecánicas, posibles golpes, la facilidad o dificultad de acceso. Y bueno, estos son algunos inconvenientes que podemos encontrar al momento de instalar los sensores. Y bueno, también es importante que pues la mayoría de los sensores pues van conectados al sistema de control o a un adaptador de señal, pero pues se pueden dar casos de sensores pues que se van incorporando a la red de control, ya que pues ya llevan internamente la electrónica para integrarse en la red de control. Y bueno, la mayoría de los sensores se conectan mediante cableado, pero pues existen muchos que incorporan ya pues electrónica para comunicaciones inalámbricas o tal vez mediante sistemas específicos, ya sea fibra o red. Y bueno, vamos a ver los tipos de conexión de sensores. Bueno, es importante que uno de los aspectos pues más importantes o relevantes al momento de trabajar con elementos de captación pues es en el conexionado, pues es que existen configuraciones básicas para la conexión de sensores, las cuales pues están definidas por la cantidad de cables o hilos que poseen el sensor. Normalmente pues estos poseen uno de los siguientes colores: negro, aquí podemos ver su abreviación, esto es porque pues es en inglés. El negro pues es BCAM, el marrón es BN, el rojo es RD, el amarillo es YE, el verde, el azul, el gris, el blanco, el dorado y el verde amarillo. Estos son algunos de los tipos de cables o que vamos a encontrar para poder hacer nuestra conexión. Y bueno, existen tres tipos de conexión. La primera pues es la conexión de dos hilos. Este tipo de sensores de solo dos hilos para conectar pues se alimentan y conectan la carga en serie de manera que funcionan como un contacto normalmente abierto o normalmente cerrado dependiendo del sensor. Este es un ejemplo del conexionado del transductor de presión para la medida de presiones absolutas y relativas. Y bueno, la conexión de dos hilos, los sensores pues pueden funcionar con alimentación alterna o continua dependiendo de las características técnicas de cada sensor. Y la alimentación pues suele ir de los 15 volts a los 250 volts en corriente continua o corriente alterna. Y teniendo en cuenta que al ser un sensor donde la alimentación como la carga se conectan con los mismos hilos, pues podemos tener en reposo una pequeña caída de tensión en el sensor y una pequeña circulación de corriente, esto para garantizar pues su funcionamiento aunque esté en reposo el sensor de proximidad. Otro tipo es la conexión de tres hilos. Este es un ejemplo de detector de nivel para líquido NPN. Y bueno, en los sensores que tienen tres hilos nos encontramos con dos cables para la alimentación del sensor y un tercero que posee pues la misma
exclusiva de ser la salida del sensor, indicando si éste ha detectado o no. Y pues nos podemos encontrar 4 tipos de salidas. La salida puede ser en función del sensor PNP o NPN, y pues estos se diferencian porque la PNP pues se le denomina salida positiva y está conectada a la carga entre el cable de salida y el cable negativo. Y los sensores con salida NPN se dice que pues tienen salida negativa conectado a la carga entre el cable de salida y el positivo, y a su vez pues nos podemos encontrar que la salida sea un contacto normalmente abierto, de tal forma que pues no tendremos señal de salida hasta que no detecte el sensor de proximidad. Y la otra posibilidad es que el sensor de proximidad tenga una salida con un contacto normalmente cerrado, teniendo pues señal de salida cuando el sensor esté en reposo y dejando de emitir la salida cuando el sensor pues está detectando. Y bueno, finalmente tenemos la conexión de 4 hilos. Aquí pues los sensores con 4 hilos pues tienen las mismas características que les comentaba yo en el sensor de 3 hilos. Para los sensores de 3 hilos, pero sumando un cuarto hilo, con lo cual pues se separan la alimentación y la conexión de la carga, y podemos encontrar 2 variaciones. La primera corresponde a los terminales de salida, estos sean para una carga o en serie. Y en segundo lugar pues es el caso correspondiente a sensores que poseen 2 salidas, una normalmente abierta y una normalmente cerrada. Y bueno, este es un ejemplo de un sensor inductivo de 2 posiciones. Y bueno, como podemos ver, cuando el sensor de proximidad es activado, la terminal BK4 pues cambia del estado de off a on, y la terminal WH2 pues cambia de estado de on a off. Es decir, que en todo momento estas 2 terminales pues son opuestas. Si esta está encendida, la otra está apagada. Si esta está apagada, esta está encendida. Entonces pues son contrarias. Y bueno, estos son los tipos de conexión de sensores.